Buenos días, mi nombre es Mayerla Alexandra Pingayo Barahona. Hoy es 3 de noviembre del 2025 y son las 2:15. En esta exposición primeramente voy a hablar de la unidad número 1 denominada Principales enfoques psicológicos. A lo largo de esta presentación hablaré sobre los distintos enfoques que marcaron el inicio de la psicología científica. Empecemos. Desde sus orígenes, la psicología ha intentado explicar cómo funciona la mente, es decir, cómo pensamos, sentimos y actuamos. Sin embargo, estas explicaciones no siempre han sido iguales. Por eso, a lo largo de la historia surgieron diferentes enfoques psicológicos, cada una con su propia visión del ser humano. Estos enfoques nacieron en contextos históricos y científicos distintos y poco a poco fueron dando forma a la psicología moderna que conocemos hoy en día. Bueno, comencemos con el estructuralismo. Este fue el primer intento formal de convertir a la psicología en una ciencia. Su principal fundador fue Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología científica, y su discípulo Edward Titchener, quien difundió sus ideas en Estados Unidos. Wundt fundó en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. A partir de ese momento, la psicología comenzó a separarse de la filosofía y a ser vista como una disciplina científica. Bueno, este enfoque se centró en estudiar a la mente, a la estructura, es decir, los componentes básicos de la conciencia humana, que son las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Para ello, los estructuralistas utilizaban un método llamado introspección experimental controlada, que consistía en que las personas describieran de manera detallada lo que experimentaban al enfrentarse a distintos estímulos. Por lo tanto, es muy importante destacar sus aportes. Para empezar, establecieron, como dije anteriormente, el primer laboratorio de psicología. Esto marcó el inicio oficial de esta como ciencia. Además, introdujo métodos experimentales para estudiar los procesos mentales y creó un marco teórico para analizar cómo funciona la mente. Sin embargo, este enfoque también recibió varias críticas. Se decía que su método era demasiado subjetivo porque dependía de lo que cada persona sentía y cada persona escribía. Eso hacía que los resultados fueran muy difíciles de comprobar. Además, se consideraba que era limitado porque solo estudiaba la conciencia, dejando de lado la conducta o la adaptación del entorno. En conclusión, el estructuralismo fue el punto de partida de la psicología como ciencia, pero su rigidez metodológica y su falta de objetividad impulsaron a la aparición de nuevos enfoques mucho más prácticos y mucho más funcionales. Bueno, a continuación describiré el segundo enfoque. Este es el funcionalismo. Este surgió como una reacción al estructuralismo. Por ejemplo, mientras que el estructuralismo se enfocaba en analizar las partes de la mente, el funcionalismo buscó entender para qué sirve la mente, es decir, cuál es la función de los procesos mentales en la adaptación del entorno. En este enfoque se desarrolló principalmente en Estados Unidos y sus principales representantes fueron William James, Joe Dewey y James Rowland. El funcionalismo consideraba que la mente es un proceso activo y dinámico, no una estructura estática. Sus principales ideas se basaban en que los procesos mentales tienen una función adaptativa, ayudando a las personas a sobrevivir y desenvolverse en su ambiente. Además, este enfoque estuvo influido por las teorías evolutivas de Charles Darwin, que planteaban que las especies desarrollan características útiles para su adaptación. Bueno, hablaremos de sus aportes más importantes. Podemos mencionar tres. Primero, el funcionalismo dio origen a la psicología aplicada, es decir, a la psicología que se usa en la educación, en el trabajo y en la clínica. Segundo, influyó en el conductismo, ya que al centrarse en la función de la conducta, sentó las bases para estudiar el comportamiento observable. Y tercero, propuso una visión pragmática, enfocada en la utilidad práctica de los procesos mentales, lo que permitió que la psicología se conectara más con la vida cotidiana.
Bueno, por otra parte, sus críticas se relacionan con su falta de rigor experimental. ¿Qué quiere decir? Que sus métodos eran no tan controlados como el estructuralismo y a veces se centraba demasiado en lo práctico, dejando de lado la parte teórica. En síntesis, el funcionalismo marcó un cambio importante al ver la mente no solo como algo que existe, sino como algo que sirve para adaptarse al entorno. Gracias a este enfoque, la psicología empezó a aplicarse más a la vida real y a los problemas humanos. Bueno, a continuación hablaremos sobre el tercer enfoque. Este es la psicología del acto, propuesta por Franz Brentano, un psicólogo y filósofo austriaco. Este enfoque nació como una crítica al estructuralismo porque Brentano consideraba que la mente no podía entenderse como una colección de contenidos, sino como un conjunto de actos mentales. Su idea central fue el concepto de intencionalidad, que significa que todo acto mental está dirigido hacia algo. Por ejemplo, cuando pensamos, recordamos, imaginamos, nuestra mente siempre se orienta hacia un objeto real o imaginario. Bueno, esto quiere decir que la mente no es pasiva, sino que siempre está haciendo algo, percibiendo, juzgando, imaginando o recordando. Bueno, hablaremos ahora de los aportes de la psicología del acto. Cabe recalcar que los aportes fueron muy significativos. Bueno, en primer lugar, cambió el enfoque de estudio, pasando de los contenidos mentales a los procesos dinámicos. En segundo lugar, sentó las bases para la psicología fenomenológica y la filosofía de la mente, influyendo en pensadores como Edmund Husserl. Y finalmente destacó la actividad consciente del ser humano, subrayando que la mente no solo recibe información, sino que actúa intencionalmente. No obstante, esta corriente también obtuvo críticas. Se le reprocha que fue más filosófica que científica, ya que no contaba con métodos experimentales para medir sus ideas. Además, no se interesó tanto por la conducta observable ni por la adaptación del entorno, lo que limitó su aplicación práctica. Bueno, en síntesis, la psicología del acto nos deja una visión muy interesante. La mente no es algo que tiene contenido, sino que algo actúa y se orienta siempre hacia un objetivo. Bueno, por último vamos a describir el enfoque histórico-cultural desarrollado por el psicólogo ruso Lev Vygotsky. Este enfoque cambió radicalmente la forma de entender el desarrollo psicológico, porque planteó que la mente humana se forma a través de la interacción social y la cultura. Vygotsky consideraba que el aprendizaje no es un proceso individual, sino un proceso social, es decir, aprendemos primero con los demás y interiorizamos esos contenidos luego. Es decir, uno de sus conceptos más conocidos es la zona de desarrollo próximo, que se refiere a la distancia entre lo que una persona puede hacer por sí misma y lo que puede lograr con la ayuda de alguien más experimentado, como un maestro o un compañero. Este concepto es clave en la educación porque demuestra la importancia de la guía y el acompañamiento del aprendizaje. Bueno, otro aspecto fundamental es el uso de herramientas psicológicas, como lo son el lenguaje, los signos y los símbolos. Cabe destacar que estas herramientas permiten que las personas organicen su pensamiento y comuniquen sus ideas. Una parte importante es que Vygotsky decía que la cultura y el lenguaje moldean la forma en que pensamos. Y es muy importante también destacar que planteó que el aprendizaje es el motor del desarrollo. Es decir, que al aprender la persona transforma y progresa. Bueno, los aportes de este enfoque son enormes. Por ejemplo, influyó en la psicología educativa moderna, promoviendo una enseñanza basada en la colaboración y la interacción social. También introdujo la idea de que el pensamiento humano se forma dentro de la cultura y que el contexto social es esencial para el desarrollo cognitivo. En cuanto a sus críticas, algunos señalaron que es difícil medir de forma experimental la influencia de la cultura o la interacción social, ya que varía según contextos. En síntesis, el enfoque histórico-cultural nos enseña que no aprendemos solos, sino que nos desarrollamos en sociedad, gracias a la cultura, el lenguaje y la cooperación con los demás.
En conclusión, estos 4 enfoques aportan algo valioso al desarrollo de la psicología. Primero, el estructuralismo dio los primeros pasos para convertirla en una ciencia. El funcionalismo mostró la importancia de entender la mente como una herramienta de adaptación. La psicología del acto destacó la intención y la actividad de la mente, y por último el enfoque histórico-cultural nos recordó que la mente humana se forma dentro de una sociedad y cultura. En conjunto, todos estos enfoques construyeron la base de la psicología actual, que hoy combina elementos de cada uno para comprender mejor al ser humano en su totalidad. Bueno, por otra parte, hablaremos sobre la unidad número 2, denominada el psicoanálisis y las teorías contemporáneas. Bueno, para empezar, es importante saber que el psicoanálisis es una de las teorías más influyentes y revolucionarias de toda la psicología. Esta corriente fue creada a finales del siglo XIX por Sigmund Freud, quien propuso que gran parte de lo que pensamos, sentimos o hacemos no es consciente. Es decir, que nuestra conducta no siempre depende de la razón, sino que también de impulsos, deseos, conflictos internos que no percibimos directamente. En otras palabras, el psicoanálisis busca comprender el mundo interno del ser humano y explicar cómo los procesos inconscientes influyen en nuestra personalidad, en nuestros sueños y en las emociones que vivimos día a día. Ahora bien, el punto de partida de Freud fue el estudio del inconsciente. Él descubrió que muchos síntomas psicológicos y emocionales no se explican solo con la lógica, sino con conflictos reprimidos. Así definió 3 grandes estructuras que componen la personalidad: el ello, el yo y el superyo. En primer lugar, el ello representa nuestros impulsos más básicos, como el deseo, la agresión o la búsqueda de placer inmediato. En segundo lugar, el yo actúa como mediador a esos impulsos y la realidad. Trata de equilibrar lo que queremos con lo que podemos hacer. Finalmente, el superyo funciona como una especie de conciencia moral que nos dice lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo con los valores y normas aprendidos. Bueno, además Freud desarrolló técnicas terapéuticas innovadoras para explorar el inconsciente. Una de ellas fue la asociación libre, que quiere decir, donde el paciente expresaba sus pensamientos sin censura. Otro, el análisis de los sueños, que Freud consideraba el camino real hacia el inconsciente. Y también la interpretación de los actos fallidos, como los lapsus o errores a hablar, que muchas veces revelan lo que tratamos de ocultar. Gracias a estas ideas, Freud formuló la primera teoría sistemática de la personalidad y de los trastornos mentales. Además, introdujo conceptos fundamentales como son las pulsaciones, los mecanismos de defensa y las etapas psicosexuales del desarrollo, con las cuales explicó cómo se forma la identidad desde la infancia. A continuación veremos cómo otros autores tomaron estas ideas de Freud, pero las adaptaron y las ampliaron. A estos se los conoce como disidentes del psicoanálisis o representantes de las teorías psicodinámicas posteriores. En primer lugar tenemos a Carl Jung, creador de la psicología analítica. Él propuso que el concepto de inconsciente colectivo, es decir, una especie de memoria universal compartida por toda la humanidad. Dentro de ella existen los arquetipos como la persona, la sombra, el sí mismo, que representan modelos simbólicos que guían nuestros sueños y comportamientos. En segundo lugar está Alfred Adler, quien fundó la psicología individual. Para él, el motor principal de la conducta humana es el sentimiento de inferioridad, que impulsa a las personas a superarse. También destacó la importancia del interés social, es decir, el deseo de cooperar y contribuir al bienestar de los demás. Por otro lado, Karen Horney propuso un enfoque culturalista. Criticó el énfasis que Freud le daba a la sexualidad y resaltó el papel del entorno social. Introdujo el concepto de ansiedad básica, originada por la falta de seguridad y afecto en la infancia. Además, habló de 3 tendencias neuróticas: moverse hacia la gente buscando aprobación, moverse contra la gente con actitud agresiva o moverse lejos de la gente evitando el contacto. Finalmente, Erich Fromm desarrolló el psicoanálisis humanista y culturalista.
Él explicó que los seres humanos tenemos necesidades existenciales como el amor, la pertenencia, la creatividad, pero vivimos en una sociedad que muchas veces nos lleva a la alienación. Fromm planteó que el dilema humano es elegir entre la libertad auténtica y la dependencia de los sistemas sociales, y que solo el amor genuino puede salvarnos. Después del auge del psicoanálisis surgió una corriente que quiso hacer de la psicología una ciencia más objetiva. Esta es el conductismo. Esta teoría fue impulsada por John Watson y más adelante por Parlot, Skinner y Bandura. En esencia, el conductismo sostiene que la psicología debe estudiar la conducta observable, no los procesos mentales. Según esta corriente, aprendemos por asociación entre estímulos y respuestas. Por ejemplo, Parlot demostró con su famoso experimento del perro que un sonido podía asociarse a la comida, provocando salivación. Esto se llama condicionamiento clásico. Luego Skinner desarrolló el condicionamiento operante, basado en el refuerzo y castigo. Si una conducta tiene consecuencias positivas, se repite, y si tiene consecuencias negativas, se evita. Bueno, finalmente Albert Bandura amplió la teoría con el aprendizaje vicario o por observación. Esta también muestra que aprendemos mirando a otros. En resumen, el conductismo explica la conducta como resultado del ambiente y la experiencia, dejando de lado los procesos internos. Bueno, con el paso del tiempo los psicólogos comenzaron a cuestionar el conductismo, ya que no explicaba cómo pensamos o recordamos. Y así nació el cognitivismo, una corriente que se centra en la atención de los procesos mentales. El cognitivismo compara la mente con una computadora. Recibimos información del entorno, la procesamos y generamos una respuesta. Bueno, esta corriente estudia cómo funciona la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje y la resolución de los problemas. A diferencia del conductismo, aquí el ser humano es un ser pasivo, no es un ser pasivo, sino un procesador activo de la información. Esto significa que interpreta, organiza y transforma lo que aprende. Además, el cognitivismo dio paso para la visión constructivista, impulsado por autores como Jean Piaget, quien habló del desarrollo de la inteligencia infantil, y Lev Vygotsky, que destacó la influencia del entorno social y del lenguaje en el aprendizaje. En otras palabras, aprendemos construyendo nuestro propio conocimiento. Llegando a este punto, es importante mencionar que todas las corrientes anteriores dieron origen a las teorías del aprendizaje. Estas explican cómo las personas adquieren, modifican o conservan sus conocimientos o comportamientos. Podemos resumirlas en tres grandes enfoques. Primero, el conductista, que sostiene que aprendemos a través del esfuerzo o la repetición. Segundo, el cognitivista, que afirma que aprendemos mediante el procesamiento y la organización de la información mentalmente. Y tercero, el constructivista, que propone que el individuo construye su propio aprendizaje interpretando la realidad según su experiencia. Así, aprender no significa solo memorizar, sino dar sentido y transformar el conocimiento. Bueno, en conclusión, la unidad número 2 nos muestra la evolución del pensamiento psicológico a lo largo del tiempo. Comenzamos con Freud y el estudio del inconsciente. Seguimos con las teorías psicodinámicas, que incorporaron factores sociales y culturales. Finalmente llegamos al conductismo y al cognitivismo, que pusieron el énfasis en la conducta y los procesos mentales. En conjunto, estas teorías nos permiten comprender mejor al ser humano, sus emociones, su manera de aprender y su comportamiento en sociedad. En definitiva, el estudio del psicoanálisis y las teorías contemporáneas constituye la base para entender mejor la psicología moderna y su aplicación en la vida cotidiana. Bueno, esto ha sido mi aporte. Muchas gracias por su atención.